Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla Javier Martínez, pastor a cargo de IBC Pachacamac. Y tengo el precioso privilegio de poder compartir junto con ustedes, mi iglesia madre, estos tiempos devocionales durante esta semana que hemos titulado Bendecidos con Dios. Esta semana estudiaremos juntos Efesios capítulo 5. Y les pido que hoy día lunes me acompañen a estudiar los versículos del 1 al 7. Leamos la palabra del Señor. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Hemos titulado el mensaje de hoy día, Dinámica en el amor de Cristo. Y si contemplamos el pasaje con cuidado, vamos a ver aquí tres procesos, tres partes de esta dinámica del amor. Lo primero es una demanda y una preciosa motivación. Comienza a decirnos la palabra de Dios a través de Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta invocación, casi una demanda, nos hace pensar en ser imitadores de Dios. Y viene a mi mente, hermanos queridos, cuando los niños que son imitadores naturales, a menudo hacen exactamente lo que ven hacer a sus padres u otros adultos que están alrededor. Cuando actuamos de acuerdo con nuestra naturaleza de hijos de Dios, entonces podremos imitarle. Quizá en este momento esté pasando por su mente, ¿y cómo podemos imitar a Dios si Él es perfecto? Lo podemos imitar en su esencia, en dos cosas que Él mismo nos pide, en su amor y en su santidad. Solo quien se percibe amado, completo y satisfecho en el amor de Dios, puede manifestarlo este amor a otros. Lo importante es notar que quien se describe a sí mismo como hijo amado puede imitar el amor. Por eso la palabra dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. El sentirnos amados por Dios nos permite ser imitadores de Él. También tenemos la idea en 1 Pedro 1, 15 al 16, que nos dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y sabemos que el Señor no nos pediría hacer algo que sería imposible para nosotros. Al sentirnos hijos amados, entonces podemos ser imitadores de Dios. Decía Spurgeon acerca de este versículo: si somos imitadores de Dios como hijos queridos, ellos, hablando de los que no le conocen, se verán obligados a recordar que hay un Dios, porque verán su carácter reflejado en el nuestro. Una vez escuché un ateo que decía que podía superar y argumentar cualquier precepto que se le ponía al frente, menos uno. Su madre, quien era una persona creyente y piadosa, decía de ella: nunca podría responder a eso. Luego en el versículo 2 tenemos un ejemplo y un modelo a seguir. Versículo 2 nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando el Señor nos dice una vez más: andad en amor, ¿recuerdan, por ejemplo, que en Juan capítulo 13 Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros? Pues en verdad este mandamiento era nuevo, pero en un aspecto. Ya Levítico 19:18 nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, ¿qué era lo nuevo? Es lo que el versículo 2 nos dice aquí: y andad en amor, como también Cristo nos amó. El modelo de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir. Llevar una vida en amor consiste en seguir a Cristo como discípulos.
Recordemos que aquí Dios le habla a la iglesia a través del apóstol, que nos invita a negarnos a nosotros mismos para que el amor pueda hacerse manifiesto, vaciando totalmente nuestro ego y tomando la cruz, no por obligación, sino como sacrificio en amor por Dios y por nuestro prójimo, siguiendo su ejemplo de vida en amor. De esta manera, podremos ser sacrificio y ofrenda de olor fragante al Señor. Recordemos que dice una vez más, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. La entrega de Jesús de sí mismo fue obviamente un sacrificio que agradó al Padre. También podemos ofrecer un sacrificio agradable al entregarnos en amor a los demás. A menudo pensamos que podríamos dar nuestra vida de manera dramática para demostrar nuestro amor por los demás, pero a menudo el Señor nos llama a entregar nuestra vida poco a poquito, en lugar de un gran pago. No obstante, es entregar nuestras vidas. Y si lo podemos ver en un ejemplo práctico, por ejemplo, cuando nos preocupamos por otra persona, cuando tenemos minutos y horas intercediendo por esa persona, cuando le llamamos y estamos pendientes de esa situación, de ese problema, de ese consejo que Dios le quiere dar, estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo vida, estamos también entregando nuestra vida. El sacrificio y ofrenda de olor fragante es una clara referencia a la cruz. La cruz era como el altar de bronce del Antiguo Testamento, donde el Cordero de Dios fue ofrecido como un holocausto. Ese sacrificio quita el pecado del mundo. Identifica a Cristo con cada sacrificio que fue ofrecido en el Antiguo Testamento por mandato de Dios. Todos aquellos sacrificios señalaban a Cristo, en vista de que Jesús murió en lugar de cada uno de nosotros en la cruz. El creyente tiene que alcanzar un nivel elevado de amor. El creyente no puede vivir con un Espíritu Santo entristecido, agraviado u ofendido, porque solo el Espíritu Santo puede producir este fruto de vida. Recordemos Gálatas 5:22, donde el amor ocupa el primer lugar en la lista como fruto del Espíritu. Pero también hace una diferencia entre ofrenda y sacrificio. Ofrenda es una oblación, según Levítico 2:1, que se explica como una ofrenda hecha de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y significa cualquier ofrenda mediante la cual se expresa gratitud por las bendiciones recibidas de la generosidad de nuestro Señor. Y sacrificio, una ofrenda por el pecado, una víctima por el pecado. Lo mismo que universalmente significa en este acto de sacrificio el que derrama la sangre de un animal como expiación por el pecado. Esos términos pueden considerarse justamente como inclusivos a un sacrificio, una ofrenda, una oración hecha por Dios por cualquier motivo. Recordemos Romanos 12:1 cuando nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta aquí entonces, incluidos en esta dinámica del amor en Cristo, tenemos una demanda y una preciosa motivación: ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero también un ejemplo y un modelo a seguir, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí, desde el versículo 3, hace un giro muy interesante, un contraste totalmente evidente, cuando nos habla de una decisión que debemos tomar nosotros de vivir en santidad. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. El fornicario, el inmundo y el avaro no tienen herencia en el reino de Dios. Si el reino de Dios estuviera vivo en ellos, se hubiera producido una transformación para que ellos no puedan descansar en esta práctica habitual de estas cosas que ha mencionado. Más bien, ahora fortalecidos por el Espíritu Santo, podrían dejar ese tipo de vida y consagrarse a lo que los versículos anteriores nos llaman a ser imitadores de Dios y caminar como Cristo caminó. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Significativamente, Pablo dice que el hombre avaro es un idólatra, y la idolatría ocurre de maneras mucho más sutiles y poderosas que simplemente inclinarse ante una estatua. Luego dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y sobre todo en estos tiempos, queridos hermanos, donde tantas cosas podemos encontrar alrededor de nuestros hijos, alrededor de nosotros mismos, tantas opiniones y tantas cosas que confrontan la idea del cristiano. No podemos permitir que estas palabras vanas excusen o minimicen el juicio debido a la práctica de estos pecados. No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Dónde está entonces la medida de esto? ¿Dónde podemos confrontarlo y saber la verdad si no es en la palabra del Señor? Por eso el versículo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. En esta dinámica del amor encontramos entonces tres demandas. Una demanda con motivación, un ejemplo y un modelo a seguir en Cristo, y una decisión de vivir en santidad. Caminemos, andemos como nos pide la palabra, en el amor de Dios, con Cristo como ejemplo. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.